caso que de nuestras casas, UR vendrían a ser nuestros 220 volts, y fíjense, la tensión compuesta van a ser nuestros 380 volts. Por ejemplo, si comparo UR y URS, esta es mi tensión compuesta, salta a la vista que es un poquito más grande, ¿no? ¿Qué es importante también respecto de este diagrama fasorial de destacar? Bueno, como acá lo dice esta primera expresión, URS, la tensión compuesta URS, es la composición entre UR menos US. URS es la composición entre UR menos US. Fíjense que tenían UR, US y UT. UT es positiva, si quiero justamente hacerle esa diferencia, por eso está punteado del otro lado para poderlo visualizar. La composición vectorial entre US y UR me está dando la tensión compuesta URT. Créanme que cuando empecemos a hacer los ejercicios, esto se va a aclarar y le va a ser un poquito más fácil. Bueno, se sigue respetando el tema de las tensiones. La suma de las tensiones compuestas es igual a 0. Y bueno, esta expresión de acá debajo justamente está haciendo mención a eso, que la tensión compuesta, UST o UTR, ¿sí? La tensión de línea va a ser raíz de 3 la tensión de fase, con su correspondiente ángulo y diferencia. A eso hace mención, o sea, UL, que lo habíamos visto antes, va a ser igual a raíz de 3 U de fase. En este caso tienen cada una la notación correspondiente a su fasor. Bueno, como también pasaba en el caso anterior, donde la carga estaba en estrella, ¿sí? Si ustedes tienen justamente la carga en triángulo, que es lo que se ve acá en negro, ¿sí? Trato de pasar un poco en limpio toda la información que tenemos acá. En negro tenemos nuestra carga en triángulo. Si se fijan, en azul tenemos su correspondiente tensión de fase para UR, fase para UT, US, perdón, y fase para UT. Y fíjense que en amarillo están sus tensiones compuestas. Fíjense que están en concordancia con el famoso ¿a dónde voy? UR y vengo de T. De ahí que me da URT. Lo mismo para la USR. Voy a S, al borne S, y vengo de R. E igual para UT. Fíjense que este dibujito no fue simplemente para hacer un poco, tal vez no sé si más engorroso, sino todo lo contrario, para poder visualizar cómo dentro de una carga en triángulo, ¿sí? Cómo está compuesto y cómo se correlaciona los fasores, tanto de las tensiones simples como las compuestas. ¿Sí? Es una forma por ahí más amigable de visualizarlo. A la derecha, ¿sí? Si se fijan fasorialmente, lo que se hizo es, se respetó los fasores de las tensiones de fase, UR, UST, y lo que se hizo, como les comenté antes, se trasladaron las tensiones compuestas. Fíjense, URT, la llevo así como está, la pongo, tomo el origen. USR, tomo el origen, así como está, las traslado. Y lo mismo para UT. Y de ahí se conforma un diagrama fasorial en donde están indicadas las tensiones simples y las tensiones compuestas propias de una carga en triángulo. Para eso es un poco el gráfico este. Habíamos hablado de la carga en triángulo, lo que eran las tensiones. Bueno, ahora lo otro importante es saber qué pasa con las corrientes. Las corrientes que circulan por cada uno de los elementos del triángulo se denominan corrientes de rama. Fíjense, tienen la carga
conectado en triángulo. Y tenemos nuestra corriente de línea, IR. Nuestra corriente de línea IS e IT. ¿Sí? Si analizamos qué es lo que pasa con la corriente IR, bueno, entra por el borne R, ¿sí? Y pasa por lo que es la impedancia que está conformada entre R y S. Con lo cual la corriente que está atravesando la impedancia, esta que les estoy marcando acá, esta corriente va a ser IR, va a ser la tensión sobre esta rama dividido la impedancia. En este caso, están todas las impedancias indicadas con un Z triángulo, está haciendo notar que es una carga en triángulo equilibrada. O sea, cada una de esas impedancias valen lo mismo. Por ejemplo, todas pueden valer 10 ohm, o 10 más J5, por ejemplo. De ahí a que estas corrientes, IRS, IST y ITR, van a ser en módulo igual, pero van a tener un desfasaje en el ángulo. La suma de estas corrientes, siempre y cuando el circuito o la carga esta en triángulo sea equilibrada, va a ser igual a 0. IRS más IST más ITR es igual a 0. Las corrientes que forman un sistema trifásico equilibrado, al cual corresponde la siguiente expresión, es justamente lo que les comentaba. Pablo, ¿te hago una consulta? Sí. Eso, sí podías volver. En ese caso, IR, si las impedancias fueran diferentes, circularía por la de menor impedancia, ¿verdad? Exacto. Ahora justamente iba a resumir un poquito rápido como para que no se pierdan lo que conversamos. Este tema obviamente lo van a tener que asimilar un poco, pero lo que venía es lo que decís vos. ¿Qué pasa? Porque hasta acá todo bien. Tenemos cargas equilibradas conectadas en estrella y en triángulo. Todo bonito. Ahora, ¿qué pasa cuando las cargas se transforman en algo real que no están equilibradas? ¿Sí? Perfecto, gracias. Hago por la consulta. Bien. Y bueno, es justamente lo que empieza a pasar ahora. Es una carga desequilibrada en estrella o corrimiento del centro de estrella. Bueno, como les comenté, hasta ahora vimos cargas conectadas, o en realidad dos nada más, en estrella y en triángulo. Y en ambos casos, las impedancias, o como les decíamos, los elementos, ¿sí? Estaban conectados, tenían todos el mismo valor. De ahí que podemos decir que justamente son cargas equilibradas. Cada una va a tomar, o todas van a tomar la misma corriente. Ahora, les describo este equivalente eléctrico, y ahora se va a volver a cortar la conexión, y retomamos con lo que falta, pero para ganar tiempo, ¿qué tenemos? Del lado izquierdo es nuestro generador, ¿sí? Los que están denominados con E sub R, E sub S y E sub T, es nuestro generador. Con neutro accesible. Después, en el margen derecha tenemos lo que es nuestra carga. Y está denotado con E' sub R, E' sub S y E' sub T. ¿Por qué con E? Porque bueno, sobre cada una de estas impedancias, que están generadas como un dipolo acá, más o menos digo, cada una de estas impedancias tienen una FEN asociada, la cual en principio ahora no viene al caso, pero bueno, por eso que es una E sub prima. Y después lo que están viendo acá como ZR, ZS y ZT es la impedancia del cable, lo que vincula el generador, margen izquierda, con la carga, margen derecha. Tenemos generador, carga, un cable que vincula ambos y una impedancia asociada a cada uno de sus conductores. Y por si fuera poco, al ser una carga en estrella con neutro accesible, tiene conectado el neutro. Y ese neutro también se conecta con un cable, el cual también tiene una impedancia ZN. Se corta y ya volvemos. ¿Ven?
Bien, vamos a... Les había comentado que ahora estamos en presencia de una carga en estrella desequilibrada. Les comenté dónde estaba el generador, dónde estaba la carga, la vinculación entre ellos a través de un cable con una cierta impedancia Z sub R, Z sub S y Z sub T. Pueden ver las corrientes que circulan entre el generador y la carga. Y ahora se van a dar dos casos, se pueden dar. Por ejemplo, en el caso de que la impedancia del conductor sea igual a 0, las tensiones de la rama, ¿sí?, de la estrella están determinadas. ¿Qué quiere decir esto? No hay ningún problema con las tensiones en definirlas. Si esto vale 0, acá voy a tener UR directamente, US y UT. No hay dificultad con eso. Vamos a ver que no genera mayor inconveniente. Ahora, si Zn, acá hay un 0, en realidad esto es, si Zn es distinto de 0, ¿sí? Acá esto lo voy a corregir. Lo que se va a generar es se dice una tensión de neutro, un N', que o sea, una tensión entre N, que es a donde voy, y N' de donde vengo. O una I sub N, que viene a ser una corriente de neutro. En criollo, ¿qué es lo que pasa? Si la carga está desequilibrada, ¿sí?, voy a tener una circulación de corriente por el neutro. Esta Z que tengo acá, una ZR, una ZS, una ZT, son distintas, no necesariamente entre las tres, pero ya con tener una distinta voy a tener una corriente en el neutro. Y al haber una impedancia, o sea, obviamente si esto está conectado, los neutros están conectados, el cable tiene una cierta impedancia, así que no sería ideal, va a generarse una corriente IN. Y eso genera lo que se conoce como desplazamiento de neutro. Esto que tienen debajo es la demostración de qué es lo que pasa con las tensiones de fase, ¿sí?, que podemos ver para el caso de la tensión del generador E sub R, esta que tenemos acá, ¿a qué es igual? Entonces estoy analizando esta malla, la malla formada entre R, la fase R, y el neutro. La tensión impuesta por el generador E sub R es igual a la FEM R, o sea, la tensión sobre la carga, ¿sí?, no hay ninguna duda, es esa, más la corriente por la ZR, la Z del cable, y R por ZR, ¿sí?, esta tensión que tengo acá en este pedazo de conductor, más la tensión que tengo en el neutro, la UNN', ¿sí? Si analizo esta malla, es la tensión, más la tensión en el cable, más la tensión en la carga, más la tensión en el neutro. Y lo mismo va a ser para las fases S y T. Y acá en este caso, las corrientes de cada una de estas ramas, ¿sí?, están expresadas a través de su admitancia, ¿sí? La admitancia de IR por la diferencia de tensiones en el generador y la carga, ¿sí?, menos la admitancia de R por la tensión del neutro. Y lo mismo para la fase S y la T. Por suerte esto se resume
en dos formulitas por ahí que son más amigables. Porque lo que nos va a interesar justamente de ese desequilibrio o del corrimiento del centro de estrella va a ser cuál es el valor de la corriente de neutro, ¿sí? Eso va a ser lo que nos van a estar pidiendo en un ejercicio. Y en el caso de la corriente de neutro va a ser la suma de las tres corrientes IR y ST. Para una carga desequilibrada voy a tener tres corrientes distintas con sus correspondientes ángulos, con lo cual esta corriente de neutro me va a dar, generalmente es una corriente pequeña, o es lo que se intenta que sea lo más pequeña posible, y el desfasaje también, que sea lo más parecido posible a cero de ese ángulo. Y después, lo otro que también nos va a interesar es la tensión de neutro, ¿sí? Que también está planteado como admitancia. Ahora, va girando toda armoniosa. Bueno, justamente lo que pasa cuando hay un corrimiento de neutro, obviamente esto está exagerado, ¿sí? Lo que ocurre es esto, el neutro se desplaza y lo que antes teníamos con nuestras tensiones, ¿sí?, compuestas en el centro, bueno, empieza a pasar esto, se empiezan a generar tensiones distintas. Por ejemplo, si el circuito estaría todo bien, tenemos ER, S y ET, y por ejemplo, para nuestro caso, ¿sí?, tendríamos los famosos 220 volt. ¿Sí? Para llevarlo a un ejemplo por ahí práctico, que sea una idea de lo que está pasando cuando hay un desequilibrio en la carga. Este R o R soy yo, es mi casa. Tengo una tensión perfecta, 220 volt. US, mi vecino, del lado derecho tiene los 220 volt. Y el otro vecino tiene los 220 volt. Si las cargas están muy desequilibradas, y cuando yo hablo de un vecino y el otro vecino, imagínense que estamos hablando de cientos de vecinos y todos empezamos a tener las cargas desequilibradas, empieza a pasar esto. Se empiezan a desequilibrar las cargas, con lo cual empiezo yo a tener, en vez de mi tensión, o sea, se desplaza el neutro, y en vez de tener mis 220 volt, fíjense que claramente este fasor es mayor al fasor inicial. Y ni que hablar en el fasor USN. En la fase S, miren lo que empieza a pasar. Prácticamente podemos decir que la tensión se duplica. Acá a este pobre es el que le revienta el televisor o se le quemó la heladera. Y a este otro, ni que hablar, el que está en la fase T, que en vez de tener 220 volt, empieza a tener la mitad, tiene 110. También se le va a quemar la heladera a este, pero porque empieza a tomar más corriente, ¿sí? Estas son las consecuencias, o lo que a veces pasa cuando dicen, reventó todo. Empieza a titilar la luz, que uno tiene, se le prenden más fuerte, habrán visto las lamparitas, ¿sí? Es como que hacen un brillo más fuerte, se le subió la tensión. A otro se le pone la vela, le bajó la tensión. Bueno, todos estos fenómenos empiezan a producirse y generalmente se producen en las máquinas, en los transformadores, ¿sí?, que abastecen grandes manzanas. Ahí Juan, ahí entra en juego los reguladores de tensión que pone DELAP. No sé a qué reguladores por ahí te referís. En realidad, DELAP, en principio, esto lo trata de cubrir con los transformadores. Los transformadores tienen lo que se dice un TAP, ¿sí?, que para que se den una idea es una palanca sobre eso, es una palanca sobre los transformadores de distribución que están en la calle, los grandes que están montados sobre columnas de hormigón, esos son uno, o si no, en zonas por ahí más rurales, puede ver esos que son como tres tachos, ¿sí?, tres tachos metálicos juntos entre ellos, ¿sí?, que están dispuestos sobre también plataformas
formas de hormigón o poste de hormigón o a veces también de madera. Bueno, los grandes, esos que ven, los transformadores, los comunes, los convencionales, tienen un tap que es como una palanca que lo que hace justamente, en realidad con eso lo que regulan es la tensión. O sea, hacen de que te baje o te suba en función de la necesidad de las cargas que toman las casas. Lo que pasa es que cuando uno tiene este desequilibrio en el neutro, se puede dar principalmente por dos factores. Uno es la mala distribución en los distintos domicilios, y esto es a gran escala, no por tener dos casitas colgadas de la fase R va a haber este desequilibrio neutro. No, esto es cuando se da cuando en varias manzanas se distribuye más la carga, ¿sí? A muchos vecinos se lo cuelga, por ejemplo, la fase R, generalmente siempre la más cargada, pero también se puede dar que quienes estuvo trabajando, sí, hicieron lo más prolija posible la fase. ¿Qué quiero decir? La repartición de cargas. Un vecino fase R, el otro S, el otro T y así sucesivamente. Pero bueno, se puede dar que no todas las casas y los consumos sean iguales. Imagínense cada casa como una gran impedancia y bueno, ahí se genera ese desequilibrio. La otra razón por la que se puede dar este desequilibrio de neutro es por una mala conexión de neutro o de tierra del transformador. El transformador, considérenlo como un generador, ¿no? Es, digamos, es la otra punta. Si bien no es un generador, pero uno podría considerarlo como mi fuente. El generador toma la energía que viene de la generación, el transformador toma esa energía y la distribuye a través de la fase R, S y T. Ya vimos que no solamente tiene que tener la fase R, S y T, sino que al estar conectado en estrella tiene que fijar el neutro. Y tiene que fijar bien ese neutro a tierra para que nosotros podamos tener nuestros 220 volts seguros. Si ese neutro se mueve, tensión y va a generar una circulación de corriente. Entonces ese es el otro posible desequilibrio que se da, en donde hace que las tensiones en cada una de las fases se empiecen, lo que se dice, a levantar. Te levanta la fase R, la fase T y te baja la fase T. La fase T, digo bien. Por lo cual es muy importante fijar los neutros de los transformadores. Y aunque les parezca mentira, es algo común que a veces por un falso contacto empieza a levantar temperatura, levanta la resistencia y finalmente se quema el cable del neutro, están mal puestas las protecciones e inclusive, de hecho me ha pasado en mi casa, se te levanta ese neutro y automáticamente te quema los artefactos. Donde tenías 220 volts pasás a tener 380 y depende de lo que tenés conectado en tu casa, lo que esté funcionando. Digo, si justo tenés la mala suerte que arrancó la heladera, se te quemó. Así de sencillo. Portero, alarma, lo que venga, que enganche, se quema. Bien, bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. No sé, a ver qué viene después de esto. El tema que les debía de compensación. No sé si tienen alguna otra consulta, chicos, respecto a lo que es trifásica. Sé que por ahí es mucha información, todo nuevo, con lo cual van a tener que pegar una leída y tratar de fijar por ahí unos conceptos para encarar la práctica. Así que si no hay dudas, prosigo con una parte que les debía de lo que era compensación. Es una pequeña, son 2-3 minutos, no mucho más. ¿Sigo nomás? Bien. Trifásica, no es que lo dejamos, sino que abordamos, si se acuerdan, habíamos dejado en lo que era compensación, habíamos visto cómo conectar los capacitores. Bueno, ahora que tenemos un poquito más de conocimiento de lo que son los sistemas trifásicos, les voy a poder comentar brevemente esto y qué pasa con los capacitores y las distintas formas de conexión. Si se fijan, acá sombreado en ambos casos, tenemos lo que es nuestra carga. Una cierta impedancia, una bobina, su resistencia, en ambos casos la misma carga, y la quiero compensar. Tengo dos formas de compensarlo, esto ya lo habíamos comentado. Esto es lo que intenté dibujarles el otro día, que les dije que iba a ser un poco engorroso
con esas pocas herramientas que tengo en el Zoom. Entonces, una forma de conectarlo es en triángulo. ¿Sí? Fíjense, acá los capacitores están dispuestos, se les visualiza clarito, en triángulo. De este otro lado están conectados en estrella. Y cada uno de ellos está conectado a sus correspondientes fases. R, S y T. R, S y T. En este caso, en el triángulo, fíjense, la tensión a la cual está sometida el capacitor, ¿sí? Fíjense que el capacitor, son todos los capacitores iguales, es la tensión de línea, que ya vimos. La tensión entre las dos fases. La tensión entre la fase R y la S, tensión de línea, o tensión compuesta, si quieren. Vamos a llamarle de línea para unificar un poco y ser más general el concepto. Con lo cual, para los casos que veníamos hablando, la tensión de línea para nuestras viviendas podría ser los 380. En este caso, el capacitor está sometido a 380 volt. ¿Qué pasa en el circuito o en la disposición que tengo, donde tengo conectados los capacitores en estrella? Ya el capacitor lo que va a tener es la tensión de fase. Fíjense, por ejemplo, el capacitor que está colgado de la fase R tiene una punta conectada a la R y del otro extremo, ¿sí?, tiene el neutro. ¿Sí? Es el punto común entre las tres fases. El otro, fíjense, está conectado entre la fase S, el otro punto común el neutro, y lo mismo para la fase T. Con lo cual, la tensión a la que está sometido el motor ya no es la tensión de línea, como en el caso de triángulo, sino la tensión de fase, que va a ser la tensión de línea dividido a raíz de 3, como decir, siguiendo el mismo ejemplo, que son 220 volts. O sea, la diferencia que tiene es la tensión aplicada a cada uno de los capacitores. En este caso, en triángulo es 380, y en el caso de conectados en estrella es la tensión de fase, que es U de línea dividido a raíz de 3. Eso hace que constructivamente el capacitor sea más sencillo o más económico de fabricar, porque el nivel de aislación, o sea, acá estamos hablando de 380, así todo, digo 380 y 220. Son niveles de tensiones bajos, podemos decir, así todo la diferencia económica está. Imagínense esto a nivel industrial, ¿sí?, en donde tenemos que diseñar equipos para un nivel de tensión mayor. Bueno, obviamente ahí los costos se van a incrementar. Siempre todo hay que verlo desde el punto de vista de los costos, ¿sí?, y más en lo que es ingeniería industrial. Todo lo van a hacer, siempre se lo van a hacer referir a los costos. Bien. Esto se menciona lo que decía, aunque la tensión que tiene que soportar un capacitor, el condensador, conectado en estrella, de su de línea sobre área 3, es inferior al del triángulo, que es la de fase, la capacidad necesaria para compensar el factor de potencia debe ser 3 veces mayor. Esto es un detalle. La capacidad en estrella es 3 veces la carga del capacitor. Esto no es relevante. Y lo que es la capacidad en triángulo, dije. En triángulo es 3 veces la carga y en estrella es 9 veces la carga. ¿Qué quiere decir? Está bien, como ventaja tiene que la aislación te va a ser más barata conectado en estrella. Sin embargo, vas a necesitar un poquito más de capacidad, 3 veces más, si los querés conectar en estrella, que en triángulo. Esto es simplemente un análisis como para ver económicamente en qué me beneficia, pero bueno, también un poquito por dónde me perjudica. En la industria se utiliza generalmente no solo un método, sino a veces combinación de conexiones en estrella y en triángulo, justamente porque está variando la capacidad de lo que necesito compensar. Bueno, esto se los quería comentar porque se los debía como para aclarar un poco lo que conversamos el otro día. Y espero que les haya quedado un poco más claro ahora que se ve un poquito lo que es trifásica. Acá terminamos, chicos. No sé si tienen alguna duda.